Buenas noches, mis queridos hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos a este servicio. Vamos a empezar este servicio leyendo la palabra de Dios. Si podemos ir al Salmo 46, Salmo 46. Y la palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al aclarecer. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Amados hermanos, como lo sabemos y como nos dice la palabra, nuestro refugio es nuestro Dios. Estar quietos y saber que soy Jehová, ¿verdad? Eso es una lección que el Señor nos ha venido dando en nuestro hogar desde hace mucho tiempo y seguimos siempre aprendiendo, ¿va? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre nos viene hablando de distintas maneras. Pero sabemos que a veces es difícil esperar en el Señor a veces no es lo más beneficioso para nuestra carne, ¿ya? Pero sabemos que es beneficioso para nuestro espíritu y es el mejor lugar por donde podemos estar. Si Dios lo tiene ahora en un momento de espera, ¿ya? A veces es un sí, a veces es un no y a veces Él calla porque no es el tiempo. Ya todo lo queremos a veces en nuestro tiempo, pero hay que saber esperar. Estar en la sala de espera de Dios a veces no es fácil, ¿verdad? Pero le pedimos a Dios que nos dé la fortaleza que necesitamos tener. Su Santo Espíritu nos fortalece. Y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, nos dice su palabra. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios bueno, Dios omnipotente, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gloria y te damos honra, te bendecimos, te glorificamos. Señor, te damos gracias, Padre, por ser tan extremadamente bueno para con nosotros. Señor, gracias por todas las muchas bendiciones que nos das día a día, Padre. Te damos gracias, Padre, porque no somos merecedores, Señor. Padre Santo, Señor, y en este momento, Señor, te pedimos bendiga la palabra, Señor, que podamos, Padre Santo, Señor, ser edificados para edificar a otros, Padre Santo, Señor, y poder, Padre Santo, Señor, alcanzar a otros más para tu reino, para tu honra y tu gloria, mi Padre. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a esperar en ti, Señor. Sabemos que a veces no es fácil, Señor, y a veces todo lo queremos, Señor, a nuestro tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre mío, Señor, danos la fe que necesitamos tener, Señor, para no perder, Señor, esa esperanza que tenemos en ti, mi Padre. Ayúdanos siempre, Señor, a esperar en ti, Señor, a tu tiempo, Padre mío. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración.
ya puedo ver, hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad, miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Oh, ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Queremos verte. Oh, ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Oh, ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Te amo, Dios, tu bondad nunca me falla, y mis días en tus manos están. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, Señor. Con cada aliento de mi ser, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado a través de fuego y en la oscuridad tu presencia me acompaña. Te conozco como Padre, como amigo también. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, Señor. Cada aliento de mi ser, yo cantaré de la
cantaré de la bondad de Dios. Muy buenas noches, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas. Queremos hablar en este tiempo acerca de una historia interesante que encontramos en el Antiguo Testamento. En Primera de Reyes, en el capítulo 17, los versos del 8 al 24. Lo que hemos de llamar en este tiempo una fe recompensada. Y quiero hablarles en esta noche respecto a una viuda que tuvo su encuentro con el profeta Elías. Ya en oportunidad pasada hemos hablado de Elías, vocero de Dios, basado en este mismo pasaje de la Escritura. Pero esta vez vamos a hablar y hemos de enfocarnos en la vida de esta viuda que aún el mismo Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de Lucas, los versos 26, da testimonio acerca de esta viuda en Sarepta de Sidón. Y él, cuando vino a Nazaret, entró en la sinagoga y abrió el libro de Isaías. Y allí está relatado esta historia. Y entonces, en aquella oportunidad, Jesús dice lo siguiente: muchas viudas había en Israel en los días de Elías, dice Jesús, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. La referencia de Jesús es que habían muchas viudas y a una de ellas se acercó el profeta Elías. Y aquí dice que Elías se acercó. Pero leamos la historia y vamos a ver sorprendentemente cuando es que la mujer fue enviada por Dios para alimentar al profeta. Entonces podemos decir, hay un encuentro, una coincidencia. Cuando Dios opera, no opera en coincidencias. Es una diosidencia, le llamo yo. No es una casualidad que haya un encuentro entre Elías y la viuda. Es una causalidad y Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Leamos, por favor, en el capítulo 17, los versos del 8 en adelante. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo:
levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Oremos por un momento. Gracias, Padre Celestial, por esta corta y sencilla historia, pero que nos trae, Señor, nos indica un mensaje que tú quieres entregarnos hoy. Tu palabra, oh Dios, es viva y es eficaz. Guíanos, Señor, en nuestros pensamientos. Tu Espíritu Santo nos ilumine, como inspiró a este profeta Elías escribir esta historia. Y ahora, Señor, tu Espíritu Santo que nos ilumine para poder entenderla. Por Cristo Jesús y con la comunión de tu Espíritu Santo, agradecidos, así oramos en este tiempo. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar en este tiempo acerca de las actitudes en la vida de una mujer tan necesitada como aquella viuda en Sarepta de Sidón, en un tiempo de hambruna, en un tiempo de sequía, y dice el profeta Elías también, coincidiendo, que eran efectivamente 3 años y 6 meses que no había llovido. Y usted sabe, amigo, amiga, hermano y hermana, cuando no hay lluvia, tampoco la tierra puede producir. Y si hay sequía, nosotros bien sabemos las consecuencias que hay de la necesidad y de la escasez. Un servidor puede recordar esta misma historia porque procedo de una madre que quedó viuda con 7 hijos. Y se imagina, esta mujer con un solo hijo se encontraba en ese tiempo de hambruna. Y un servidor ha podido vivir ese tiempo de necesidad también. Pero consideramos que la vida es una escuela. Y doy gracias a Dios por ese enorme privilegio de poder aprender en la vida. Cuando hay necesidad, cuando hay apreturas, la vida realmente nos enseña a ser verdaderamente disciplinados para que pueda ver cubiertos nuestras necesidades. Y quiero decirles que tuve una madre trabajadora, como esta mujer que vamos a ver en este tiempo. Una madre verdaderamente trabajadora. Y ustedes hubieran estado en esta escuela que le tocó a su servidor vivir. Una madre verdaderamente diligente y trabajadora para poder sostener
a 7 niños. 7 niños nada más. Porque 6 habían nacido y uno, por nacer con 3 meses de embarazo, mi padre estaba muriendo, partiendo a la eternidad. Pero entonces no vamos a hablar de esa historia, hablemos de esta historia que está en esta descripción de la palabra de Dios. Y vamos a ver la fe de una mujer verdaderamente diligente. Y esta mujer dice aquí, en el verso 8 que habíamos leído, vino luego a él, es decir, al profeta Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate, amigo, amiga, hermano y hermana, te había leído allí en Lucas capítulo 4, verso 26, refiriendo a Jesús, de la misma historia, coincidentemente. Y este encuentro de esta viuda necesitada con este gran profeta de Dios, Elías, no fue una mera coincidencia, sino una diosidencia para enseñarnos acerca de la fe. Fue no una casualidad, fue una causalidad de un mensaje que tenemos aquí frente a nosotros. Y entonces, en primer lugar, vemos que esta viuda era una mujer diligente. Ella sabía sustentarse con sus manos. El trabajo, amigo y amiga, es una bendición. Es dado por Dios. El trabajo, la oportunidad que tenemos de la vida para poder sustentarnos. Y como decía aquel filósofo y estadista de Norteamérica, que en el trabajo hay producción, que en la producción hay riqueza y que en la riqueza hay confort. El trabajo es una bendición. El trabajo nos bendice para poder sustentarnos. Y la Biblia también habla diciendo que el que no trabaja, que no coma. Así que es importante el trabajo para todos y cada uno de nosotros. Máxime cuando nos encontremos en una etapa de escasez y necesidad. Tenemos que trabajar. Y entonces aquí esta mujer era una mujer en primer lugar diligente, trabajadora. Era una mujer que atendía la necesidad propia y la necesidad de su hijo. Vamos a ver más adelante en qué situación real se encontraba. En segundo lugar, notamos en esta historia que acabamos de leer una mujer dispuesta, una mujer realmente dispuesta para servir, porque el profeta, lo que acabamos de leer, le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, en un tiempo donde no había lluvia. Entonces, sin embargo, la historia dice que, y yendo ella para traérsela, yendo ella, diligente, pero dispuesta, yendo ella para traérsela, dice, para servir. Y la vida también es una oportunidad de servir. Amigo y amiga, Jesús también nos enseña acerca del servicio. Él dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir
y para dar mi vida en rescate por muchos. El servicio es una bendición para el prójimo. Como dice un dicho, el que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Así que el que no vive para servir, no sirve para vivir. El servicio es una buena actitud y esta mujer lo tenía. Estaba siendo una mujer diligente, pero dispuesta también. En tercer lugar, mientras que ella iba por el agua, dice, el profeta la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un poco de pan. También me traigas un poco de pan. Y ella atenta para seguir sirviendo. Era una mujer dócil. No solamente era una mujer diligente, era una mujer dispuesta, era una mujer dócil, lista para servir. Y le pedía también pan. Pan. Y ella estaba disponiéndose para eso. Y en cuarto lugar, vemos aquí, en cuarto lugar, dice allí, y él respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo un pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjate, amigo, amiga, hermano y hermana, era la última comida que ella tenía. Ella, nos dejemos morir de hambre, estaba diciendo. Pero sin embargo, estaba mostrando una disposición, un desprendimiento. Desprendida era esta mujer viuda. Pero porque primero pensaba en el prójimo, en Elías que le estaba pidiendo agua y pan. No pensaba en sí misma solamente. Y entonces, fíjate tú esa actitud. No es primero yo, es primero el prójimo. Y precisamente, en quinto lugar, le pide el profeta. En el versículo 13, fíjate tú, le dice, Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Era una mujer disciplinada también, ordenada, obediente al profeta. Fíjate, ya estaba esa fe incipiente en esta mujer viuda, diligente, dispuesta, dócil, desprendida. Y fíjate, mientras ella iba para prepararla, dice el verso 15, entonces ella fue e hizo como le había dicho Elías, y comió ella y su casa muchos días. Dios hizo un gran milagro. Comieron muchos días, pero si solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija, y comieron muchos días. Dios cumplía su propósito. Amigo, amiga, hermano y hermana,
te puedo decir que en esa diligencia de muchos, Dios manifiesta su grande misericordia y provee. ¿Por qué hemos de afanarnos? Jesús decía, miren las aves del cielo, que no siembran ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hombres de poca fe. Dios es el sustentador. Dios es el proveedor de todas las cosas para el que necesita. Y estábamos en esta historia en un tiempo de hambruna, de sequía, de grande y grave necesidad. Pero Dios es sumamente fiel. Cumple con sus promesas. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Para terminar, por último, fíjate en esta historia. Y dice el verso 17, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la viuda, pues, y la enfermedad era tan grave, dice la historia, que no quedó en él aliento, es decir, que murió. Fíjate, amigo y amiga, hermano y hermana, una mujer viuda que pierde su esposo y ahora pierde su único hijo. Qué dolor, ¿no es cierto? De la pérdida de un ser querido y mucho más, ella sola quedaría viuda, una mujer dolida. Sin embargo, entra a tallar el poder y la gracia de Dios para con ella. Finalmente dice en el versículo 22 en adelante, Jehová oyó. Elías oró por ese niño que había muerto, en realidad, quedó sin aliento. Elías prontamente tomó al niño, lo acostó y oró por él. Y fíjate, dice en el verso 22, y oyó Jehová la voz de Elías. ¡Qué sorpresa! Iniciamos la lectura diciendo, vino palabra de Jehová a Elías. Ahora vemos, es la voz de Dios para Elías. Pero ahora Dios oyendo la voz de Elías en el clamor y la oración por esa mujer viuda dolida. Y entonces dice allí, fíjate la historia, cómo termina. Y entonces tomó Elías, dice, mira allí tu hijo, después de haberle resucitado en realidad, que Dios oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y vivió. Y entonces Elías le dice, mira mujer, allí a tu hijo vive. Dice entonces el último versículo, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Una mujer dichosa. Nos encontrábamos frente a una mujer diligente, una mujer dispuesta, una mujer dócil, una mujer desprendida, una mujer disciplinada, una mujer dolida, pero una mujer dichosa, teniendo otra vez a su hijo consigo. ¡Qué milagro más maravilloso! Obra Dios en aquellos que confían en él. El Señor dice, me buscaréis y me hallaréis
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Los que le buscan de corazón no tendrán falta de ningún bien, mi amigo, mi amiga. Ven al Señor, búscale. Vengan a mí, dice el Señor, los que están trabajados, cargados, que yo os haré descansar, como aquella mujer viuda. Pero finalmente, por su actitud de fe, una fe premiada y una mujer finalmente dichosa. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Confirma esta sencilla historia, pero veraz y verdadera historia en la manera como tú sabes obrar, Dios Todopoderoso, oportuno para aquellos que en necesidad. Oh Padre, dichosos, bienaventurados y felices aquellos humildes de corazón que claman a ti y buscan tu rostro, tu presencia. Tú bendices y respondes la oración de fe. Amado Dios, bendice pues esta tu palabra y aplícala a nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús y en la comunión con tu Espíritu Santo, hemos orado de esta manera. Amén.